Hola, hola, ¿qué tal? En nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Adrián Gómez y es un placer para mí ser su moderador el día de hoy. Bien, en esta sesión de hoy tenemos el honor de dar la bienvenida a uno de los más destacados expertos en el campo del coaching y la psicología del deporte. Me refiero al doctor Steve Smith, reconocido por su amplia experiencia y su enfoque innovador que ha contribuido significativamente al avance del desarrollo atlético a través de dinámicas psicológicas, beneficiando a deportistas y entrenadores por igual a nivel internacional. Pero antes de darle la palabra a nuestro invitado, permítame hacer una pequeña reseña del profesor Smith. Steve es profesor titular en la Universidad de Winchester, Reino Unido, con experiencia en el entrenamiento deportivo y psicología centrado en las dinámicas psicológicas y el desarrollo atlético. También ha competido en torneos europeos de bádminton y ha entrenado a campeones nacionales juveniles, combinando su experiencia competitiva como entrenador. También ha realizado investigaciones sobre entrenamiento para la Federación Mundial de Bádminton, WWF, y está escribiendo actualmente un libro sobre la aplicación dinámica ecológica para mejorar el rendimiento de los atletas y la adquisición de habilidades. Así que, sin más preámbulo, buenas noches, Steve. Bienvenido a nuestro programa y gracias por unirte a nuestra audiencia y te damos la bienvenida desde tu casa en Winchester. Te invitamos, por favor, a tomar el control y comenzar tu exposición. Adelante. Gracias por darme la oportunidad de presentar el día de hoy. Quisiera hacer esta presentación y compartir la pasión que tengo por ese tema. Realmente estamos intentando revolucionar cómo es que trabajamos como entrenadores y se trata de llevarlos por ese proceso de dónde solíamos estar, pero también tomamos decisiones, tenemos un resultado. Sabemos que el cerebro en el deporte no funciona así, sino que tiene que trabajar en forma a la conducta y tiene que actuar de forma muy rápida, tomando decisiones rápidamente. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre la dinámica ecológica y explicar qué significa. Y luego vamos, con suerte, voy a permitir que las personas, el público, piense sobre diferentes temas. Vamos a ver cómo es que podemos implementar potencialmente un mejor estilo para entrenar a los atletas, es decir, las claves de percepción que se tiene en un entorno de badminton. Primero que nada, para establecer el contexto, hace muchos años atrás, cuando yo intentaba desarrollarme como jugador de badminton competitivo, tuve diferentes situaciones donde entrenaba de forma muy débil, per- perdón, entrenaba durante los fines de semana y luego iba a un torneo y el trabajo de práctica y desarrollo que hacía durante la semana era diferente a lo que experimentaba en el fin de semana. Entonces, cuando yo dejé de jugar y me volví entrenador, eso siempre fue algo que yo pensé. Pareciera que hay una desconexión entre la práctica, el entorno de práctica, donde uno se desarrolla, entrena, a lo que luego yo hacía en un entorno competitivo. Y eso me hizo seguir en mi carrera académica a lo que llamo dinámica ecológica. Entonces, primero que nada, quisiera darles a todos un minuto para que piense sobre estas preguntas. Sobre la naturaleza competitiva del deporte del bádminton realmente es importante, tenemos que entenderlo para poder tomar estos principios y llevarlo a nuestro entorno de práctica y competencia. Entonces, esas son unas preguntas que quiero que piensen. Y también quiero que las piensen con diferentes niveles de habilidad, piensen en las diferentes edades, por ejemplo, los jugadores jóvenes versus los adultos, piensen en individuales, dobles, también las diferencias entre hombres y mujeres.
Quizás sea algo que quizás ustedes nunca han pensado antes, pero ¿cuánto dura un rally, una jugada? ¿Cuál es el ratio entre el momento de juego versus el momento de descanso? ¿Cuántos golpes se hacen por segundo y cuántos golpes se hacen por jugada, por rally? Entonces le doy unos segundos para que piensen en esas preguntas. Con suerte algunos de ustedes eh, determinan respuestas que están muy cercanas a lo que ha determinado la investigación, porque para poder entender a qué preparamos a los atletas tenemos que realmente saber qué es lo que hacen en un entorno competitivo. Entonces, veamos, estos son datos promedios en las 5 disciplinas distintas que existen, nuevamente tomando la información a nivel élite, es decir, la duración de partidos, que suele ser entre 40 y 50 minutos, pero lo que realmente es interesante aquí son cosas como el tiempo de rendimiento y el tiempo de jugadas en comparación al tiempo de descanso. Y tenemos ratios muy interesantes aquí donde, si es que vemos, por ejemplo, a dobles femenino, comparación de individuales masculinos, sí hay un tiempo de descanso más prolongado. Solamente son 5 segundos en promedio, pero el espacio en un set y y badminton en promedio se puede durar unos 45 jugadas. Eso es bastante tiempo. También tenemos el tiempo de rendimiento, por ejemplo, en dobles femenino es muchísimo más alto. Ahora, quizás si lo pensamos, decimos, bueno, un momento, si es que dobles femenino está rindiendo en un tiempo, en un mayor porcentaje de tiempo, pero el descanso no es tanto, entonces quizás hay algo que está ocurriendo en dobles femenino versus individuales masculino. Pero lo que tenemos que hacer al principio es reconocer qué es lo que estamos haciendo en un juego competitivo y cómo es que podemos tomar eso para llevarlo a la práctica. Eh, en las diferentes disciplinas las cosas cambian mucho y con suerte eso se va a mostrar el día de hoy. Pero lo que es muy interesante es las 2 últimas columnas en este cuadro. Cuando uno toma la cantidad de golpes en promedio por jugada de un jugador, solamente 3 o 4 jugadas, los rangos varían en dobles femenino, por ejemplo, es de 1,41 en base a este análisis hecho en base a todas estas fuentes, por ejemplo, individuales femeninas es de 1,21, pero el promedio es un nivel bastante bajo de golpes por jugada. Ahora, cuando nosotros practicamos los golpes y las técnicas y los movimientos, nosotros no hacemos esto en rangos más lentos, sino que se suele hacer en formas en las cuales nos concentramos la mayor parte de nuestra atención en la técnica en sí. Entonces, lo que hacemos es nos olvidamos de lo que está alrededor del movimiento y nos concentramos en la técnica. Y ustedes quizás se van a dar cuenta, entonces, ¿dónde está el problema? Luego los golpes por segundo es bastante interesante porque hay una diferencia masiva en individuales donde golpeamos muchos menos golpes por segundo a comparación de dobles. Entonces sí hay ciertas diferencias. El ojo o la visión, la anticipación, el tiempo de reacción, en base a lo que vemos, todo cambia entre estas disciplinas. Entonces tenemos que asegurarnos de separar las disciplinas y garantizar que no separemos los requerimientos para la competencia de los requerimientos de la práctica. Entonces, lo que estamos intentando evitar es lo que está al lado izquierdo, donde tenemos la imagen superior, vemos que hay muchos volantes, múltiples volantes que están siendo alimentados de forma rápida. Entonces, imagínense cuántos golpes por segundo habría, es menos de uno. Pero si hacemos este multivolante y lo vemos siempre en todas las redes sociales, desde campamentos de entrenamientos internacionales, centros de entrenamiento nacional, siempre vemos estos ejercicios que son muy rápidos, donde los jugadores tienen que responder a los volantes muy, muy rápidamente. Y eso no ocurre durante una competencia. Entonces uno se pregunta, esa habilidad que estamos intentando desarrollar, ¿cuál es el propósito detrás de ello? La segunda imagen que está al lado izquierdo podemos ver los conos en la cancha como marcadores. Ahora, definitivamente no hay conos o marcadores en una cancha de bádminton durante competencia. Entonces, definitivamente podemos decir que esto
no es realista. El alimentador pareciera que está también alimentando con la mano, lo cual vamos a ver después. Y en la imagen de abajo podemos ver que están tratando de tener una trayectoria de más alto, de un nivel más alto, y hay problemas también grandes en esta situación que luego vamos a ver. Lo que estamos intentando hacer es tomar un entorno de práctica y hacerlo tan realista como sea posible para que sea similar a la competencia, cosa que con suerte, cuando nos enfoquemos en la técnica de los golpes y de los movimientos específicamente, tendemos a olvidarnos de todo el resto. Y ya no se trata solamente de badminton, sino que ocurre en muchísimos deportes alrededor del mundo. Algunos deportes se han alejado más a esta dinámica ecológica, pero en otros no lo han hecho. Entonces yo he hablado bastante sobre la dinámica ecológica, está en el título. Entonces ustedes estén quizás ahí pensando, ok, pero ¿qué cosa es la dinámica ecológica? Es algo que ha existido por mucho tiempo y solamente se acaba de empezar a aplicar en los deportes, pero quizás en las últimas 2 décadas hemos visto que está apareciendo cada vez más y más. Ahora, en cualquier forma de modelo teórico, toma cierto tiempo para aplicarlo en los deportes. Algunos deportes ya están más avanzados, otros no, pero incluye 2 elementos principales. Hay, de hecho, más elementos que estos dos, pero estos 2 elementos que voy a hablar son la psicología ecológica y la teoría del sistema dinámico. Ahora, para poder explicarlo de forma sencilla, la psicología ecológica tiene que ver con la información de percepción que uno tiene dentro de su entorno. Si empezamos en un entorno de badminton, esto no es un entorno muy grande, es digamos unos 6 metros por 10 de ancho por 18 de largo, una red en el centro, en el medio, y luego hay 1.5 metros en el medio. Es decir, sabemos la dinámica, es un área muy pequeña, pero hay muchas cosas que ocurren ahí. Cuando jugamos individuales o dobles, a lo que respondemos es a la ubicación de nuestro oponente, de dónde está el volante, dónde está mi posición en la cancha, lo que he hecho anteriormente en esa posición, quizás esté viendo también la intención de mi oponente, es decir, a dónde creo que va a jugar. Y todo esto me lleva a algo que se llama el acoplamiento percepción-acción. Es decir, mis acciones se basan puramente en las percepciones que yo tengo dentro de mi entorno. Y esto me abre a mis permisiones. ¿Qué son esas permisiones? Es una palabra muy rebuscada. Esencialmente significa qué es lo que está disponible para mí, qué es lo que se me permite dentro de ese entorno, de ese ambiente, con esas claves de percepción que tengo. Entonces, alguien que es un principiante va a tener menores permisiones a comparación de alguien que es más experto en badminton. Un experto tendría una variedad de volantes, perdón, de golpes en diferentes posiciones, mientras entonces, esencialmente la psicología ecológica se trata de garantizar de tener la información de percepción dentro de un ambiente, un entorno. Ahora, lo que yo digo es que lanzar un volante hacia un jugador, alimentándolo con la mano, le quita bastante de esas claves de percepción que un jugador de badminton estaría viendo. Y ese es un problema masivo con respecto al desarrollo de habilidades para la práctica, para la adquisición de habilidades, etcétera. Ahora, la teoría de los sistemas dinámicos sugiere que en cualquier deporte o actividad de cualquier grupo de seres humanos, dentro de un ambiente, en un entorno, en un tiempo dado, se autoorganizan. Es decir, ellos entienden las tareas que tienen que hacer en base a las restricciones. Ahora, yo ya mencioné las restricciones. Las restricciones en badminton son el tamaño de la cancha, potencialmente la altura de uno mismo, la habilidad de tu oponente. Hay muchas restricciones. Ahora, probablemente la mayor restricción es la habilidad que uno tiene para hacer diferentes golpes. Eso te puede restringir a solamente
no sé, poder cierta cantidad de golpes desde cierta cantidad de lugares, pero dentro de ese sistema, dentro de estas restricciones que se nos dan, las personas se autoorganizan. Entonces, lo que no vamos a tener que hacer es, no vamos a tener que decirle a las personas exactamente cómo deben de hacer algo, sino que ellos lo van a resolver por sí mismos. Ahora, como dije anteriormente, como dijo Adrián anteriormente, yo estoy redactando un libro sobre justamente esta teoría de los sistemas dinámicos y hay grandes cantidades de información que tienen que saberse sobre el feedback, que ahorita no tenemos tiempo de hablarlo, pero este feedback es increíblemente importante desde un punto de vista de si es que uno le permite a alguien experimentar algo, a que intente, a que se equivoque, a que falle. un- Obviamente tenemos que entender que fallar es algo bueno porque cuando uno falla, uno aprende. Siempre y cuando permitamos que eso ocurra, nosotros limitamos el feedback externo, es decir, que decirles a las personas que tienen que hacer y tenemos un entorno que permite que eso ocurra. Entonces, así se permite la autoorganización. Eso es la teoría de los sistemas dinámicos esencialmente. En verdad es bastante sencillo, pero, o sea, sí es complejo, pero el día de hoy vamos a hablar sobre este punto más sencillo. Entonces, recientemente, junto con colegas, la Universidad de Winchester hemos hecho diferentes estudios en los últimos años y varios de estos han sido financiados por la WWF. Ese estudio fue uno que yo creo que realmente mostró las diferencias entre las acciones del cuerpo cuando nosotros cambiamos los niveles de predictibilidad. Ahora, ¿qué me refiero con predictibilidad? Si es que estamos en una situación de un partido, es bastante impredecible. Uno no tiene idea dónde es que su contrincante va a golpear el volante. No sabemos si es que van a hacer un golpe con corte, si es que van a hacer una finta. Uno no lo sabe. No sabe lo que va a ocurrir. Si es que nosotros vemos un entorno predecible, como en la foto de acá, donde alguien lanza el volante hacia la red, entonces eso es altamente predecible. Uno sabe que viene desde abajo, probablemente ya les ha dicho hacia dónde lo van a lanzar, entonces ya sabemos qué tipo de golpe es. Entonces, es altamente predecible. Ese tipo de alimentación se da muy a menudo en niveles de habilidad menor o más bajo, pensando de mantener el volante en una posición bastante fácil de golpear para principiantes, lo cual es bastante entendible porque se hace, pero también conforme avanzamos o mejoramos el nivel de los jugadores, lo cambiamos. A nivel internacional, el alimentador se mantiene en la misma posición y tiene una raqueta en vez de usar su mano para alimentar, pero al mismo tiempo igual sigue siendo eh, una situación predecible, ya sea que estén golpeando el volante desde un lugar central y no se mueve, es decir, es un lugar estático, no se mueve en la cancha y probablemente esté golpeando el volante desde una posición bajo el brazo, es decir, solamente es estos dos elementos y eso es todo. Predictibilidad. ¿Qué dice la investigación? Lo que hemos encontrado durante la investigación es que cuando comparamos la alimentación predecible desde un desplante de red versus el momento de jugar en sí, digamos, s- la posición, la altura de la muñeca de la persona en promedio era 40 centímetros más alto en la alimentación predecible. Si es que uno piensa en 40 centímetros, bueno, hay una gran distancia, pero si es que lo vemos con respecto a la altura total del momento de juego, a la alimentación predecible, hay 105 durante el juego es 151% más alto. Entonces, una gran diferencia, 151% más alto. Luego vimos la velocidad de la muñeca, es decir, la velocidad en la cual el jugador lanza el volante
y es un metro por segundo más lento. Nuevamente, nosotros pensamos, ah, bueno, pero solamente un metro por segundo, pero era 50% más lento. Y eso es una gran diferencia. La altura de los hombros, estamos viendo la postura del jugador que la alimenta. Este era de 25 centímetros de diferencia con el momento de juego, lo cual era un 151% más alto durante el momento de juego. También el ángulo de la cadera, el ángulo de la rodilla, el ángulo del tronco disminuye, lo que muestra que con la alimentación predecible tenemos la profundidad de desplante que es significativamente menor. Es decir, el jugador está, cuando hace golpe, suele estar más alto. También el jugador estaba mucho más erguido. Pueden golpear el volante en una posición mucho más alta y también hacen que o golpean el volante mucho más temprano porque lo anticipan. No hay una reacción demorada de movimiento, simplemente lo golpean de frente. Entonces lo que descubrimos o lo que la investigación ha descubierto es que cuando uno tiene una posición de la raqueta más alta cuando uno juega en la red, uno comete menos errores. Esto tendría sentido porque el volante no tiene que ir tan lejos, pero durante un juego real esto es mucho menor. Uno está bajo mucho más presión, uno está más agachado. Entonces el argumento es, la, el- la altura de la muñeca es mayor, la velocidad disminuye, etcétera. Entonces, estamos aprendiendo y practicando la destreza correcta. Esa es la pregunta. Con esta investigación yo diría que no, no es así, que uno no permite que se practique realmente esa habilidad que uno va a tener durante la competencia. Ahora, muchas personas podrían decir al mismo tiempo, bueno, a nivel principiante probablemente sí tenemos que hacerlo más predecible, pero hay un problema, si es que uno lo hace muy, muy predecible a ese nivel de principiantes, entonces uno simplemente va a tener que aumentar la predictibilidad posteriormente, es decir, uno tiene que enseñarle a alguien una destreza que parece como una destreza fina y luego realmente enseñársela. Entonces, uno podría decir que sería mejor enseñarle la destreza completa desde el principio. Y justamente por eso es algo que tenemos que animar a cometer errores, porque el trabajo del entrenador es causar estas fallas y enseñarle a sus atletas que está bien fallar, porque en la dinámica ecológica nosotros no tenemos una progresión lineal. Una vez que hemos completado esta destreza, luego podemos pasar otra destreza. Es decir, es un enfoque no lineal en la dinámica ecológica. Es decir, las personas suben y bajan, suben y bajan. Y la investigación ha demostrado que al final, si es que seguimos este trabajo a largo plazo, lo que se ha aprendido va a ser mucho mejor a comparación de este otro enfoque que se sigue en la actualidad. Esa es la teoría. Entonces, yo solo quisiera darles unos 30 segundos, cosa que yo tomo algo de agua, pero en esos 30 segundos quiero que piensen en estas preguntas. ¿Por qué creemos que la práctica predecible produce estos cambios? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué es lo que causa esta diferencia? Entonces les voy a dar unos 30 segundos. ¿Qué es lo que causa la demora en el movimiento y la posición de hacer un golpe bajo durante el juego? Con suerte que tengas algunas ideas en mente. Vamos a revisarlas. Esta es una gran parte del badminton y yo creo que hemos perdido bastante cuando hacemos este entrenamiento predecible del badminton. Esta es la conducta de búsqueda visual. En esta llamada quisiera que los presentes piensen, cuando uno juega badminton, uno constantemente está buscando claves en su campo visual.
Esas son las claves de percepción. Si es que uno ve a alguien como el jugador aquí en la imagen, si es que uno viera esa destreza, probablemente uno imaginaría que este jugador va a golpear, hacer un golpe de fondo o de repente un remate. Si uno cree que va a ser un remate, entonces yo me prepararía para un remate. Quizás esté viendo la posición de la raqueta o quizás estoy viendo si van a hacer un golpe con un corte. Quizás esté pensando, uy, pero ¿qué hizo? ¿Qué tipo de golpe hizo antes? ¿Qué tipo de golpe es a favor de parecer? Pero lo que muestra la investigación con jugadores de alto nivel es ¿qué es lo que ellos ven? Ellos no ven movimientos específicos en el cuerpo, ellos no ven la posición particular de la mano o cuál es su agarre o la raqueta, tienden a ver más la imagen general de movimiento. No quiere decir que no estamos tomando toda esta información en cuenta, pero esos detalles más finos se revelan de otra forma. Tengo un par de puntos que quiero mencionar acá. El primero es algo que podemos estar buscando, que es la altura del vuelo del volante. Es decir, si se ha golpeado al fondo de la cancha o eso uno va a poder considerar eso durante la recuperación porque eso va a ser importante. Si es que lo has golpeado muy atrás, uno no sabe hacia dónde va a ir. Podría ser un remate, puede ser una dejada, podría ser un golpe de fondo, podría ser un golpe cruzado. ¿Cuál es la postura del cuerpo del jugador, del oponente? Entonces, con toda esta información, uno responde. Porque uno tiene que ver qué es lo que va a venir y entender hacia dónde cree que va a ir el volante para luego poder anticipar y reaccionar a lo que acaba de ocurrir. La acción del el movimiento del verso también es algo importante, eso nos da mucha información, es decir, cómo es que se mueve el brazo. Probablemente también lo que se ve en el nivel más alto de jugadores es que el brazo es increíblemente similar, se ve increíblemente similar en diferentes golpes y por eso es tan importante tener condición física en los jugadores top, porque es muy difícil anticipar qué golpe van a hacer, uno tiene que reaccionar nuevamente. Es, si es que uno sabe hacia dónde va a ir el volante y uno va a llegar temprano, entonces uno no está practicando la misma destreza que uno haría durante un partido porque siempre vamos a estar tarde. También tenemos que ver la rotación del torso, si es que van a golpear el volante más fuerte, quizás hay más rotación del torso, y con suerte ustedes también han pensado algunas de estas ideas anteriormente. También los movimientos del salto, cómo salta, si es que el salto es muy alto en el aire, entonces quizás haya potencial de una trayectoria mucho más cerrada del volante, entonces uno se prepararía quizás de esa forma. ¿Qué hay sobre la posición que uno tiene? Si uno está listo, si uno se ha recuperado bien y ha regresado a su posición base o de defensa. ¿Cuál es la intención del golpe del oponente? ¿Qué es lo que probablemente quiere hacer? Yo creo que necesitamos toda esa información y luego también los golpes anteriores que ha hecho su oponente. Cuando uno juega contra alguien de forma competitiva, los jugadores tienen ciertos golpes favoritos que hacen más a menudo. Entonces uno tiene que pensar también en las acciones que se han dado, qué es lo que han hecho antes. Entonces hay muchísima información ahí, muchísima información visual que tiene un impacto en la práctica predecible versus la impredecible. Entonces, cuando nosotros practiquemos y alimentando de forma predecible, quizás perdamos toda esta información. Ahora, toda esta información está críticamente conectada al golpe que va a jugar el atleta, porque eso es lo que ocurre en una competencia. Estudio que hicimos, lo que hicimos fue ver la línea mecánica. Lo que descubrimos anteriormente es que el cuerpo y la biomecánica cambia entre lo predecible, entre lo impredecible de un juego y lo predecible de las prácticas. Lo que ven en la imagen es la alimentación predecible. Quizás en todos los entornos de práctica de badminton alrededor del mundo siempre hay un lugar donde el alimentador lanza y se suele golpear por abajo o por encima del hombro. Lo que hicimos en
estudio fue So what we did in this adjuntar study un is we attached acelerómetro an que accelerometer, which mide is a la little cantidad de device fuerza that que tiene el detects the cuerpo amount of y force that goes through parts of the lo body. pusimos en We attach it to the lower back, la parte and we baja de la attach it to the espalda y en la racket leg. raqueta. In En badminton, bádminton se this is suele three lesionar main areas uno of the body that get siempre el injured hombro, que no evaluamos the en esta most. One ocasión is the shoulder, debido a el which we enfoque didn't que assess queríamos on this tener, occasion due to the focus that we wanted to have que on era landing como que uno cae de forma and mechanical load biomecánica, and pero landing. vimos también la espalda, que But we también did look at es the lower back, algo donde which uno is siempre a se very lesiona, prominent y injury, luego también la as well as a racket leg. raqueta. So for a Entonces lo que right-handed player in descubrimos racket cuando leg. comparamos So what we found when we el compared estilo match de play to entrenamiento con predictable multivolante multi-feeding predecible versus lo style impredecible de un training, juego where real, the coach ahí would se alimentó feed diferentes a series of volantes e shuttles intentamos that representar un is representative of match play. entorno So we're trying to de represent competencia a donde match tenías un play área en la environment, cancha donde el jugador but sabía de dónde we're venía having an area of el the court where the volante, y eso era player todo. Entonces knows where the todavía shuttle's coming from, teníamos la and that impredictibilidad, was es all. decir, no sabíamos a So we dónde se still iba a have golpear el volante, pero unpredictability igual where the venía de un shuttle's solo going to be lugar hit con una to, sola acción. but it's coming from one Entonces place with empezamos one action, which was a ver underneath. So if we start with lower back and we look las, at the around the head las corner, and then we've got esquinas the de la rear court and the cancha, forehand. This is for entonces right-handed players. tuvimos So the predictable 16% feeding drill, we had menos 16% de carga less mecánica en la parte posterior mechanical load baja going through the lower y back on the 7% round the head, menos en and la parte 7% posterior de la less on the cancha. rear court. Steve, Now, and the forehand. 16% y You think 7%. that's okay? disculpa, si podrías 16%, compartir tu pantalla 70%. otra vez. Ver en la Yeah, so imagen de la we looked cancha at lower podemos back and racket leg. So empezar as you can see on the course con there, la parte we posterior can start baja over on the lower back. We have the round the de la head corner, espalda we have the rear court forehand. y So la 16% and pierna 7% dominante. less mechanical load through the lower back in those Entonces, corners on average. Now, and this was uno probablemente puede in decir, elite o uno physical podría study. decir, You would probably que say, or you could esto say, no es that might be aceptable, es acceptable. tolerable. It's possibly tolerant. It's not a huge amount away from Eso no se being da por lo general the igual same en as competencia, pero si es que down in vemos la competition pierna dominante, load. Now, if we look at the racket si es leg, so que es for diestro o right-hander, zurdo right es leg, for distinto, left-hander, pero left leg. podemos ver If we que look at around the había head un and the rear menos court forehand, we have 37% 37% less mechanical load around the head de and carga 11% less on the mecánica rear en la court forehand. pierna Now, the 11% again, dominante you might versus el look at tolerance, that 11%. would be okay, but Mientras que 37% less mechanical load going through the es- racket leg on an eso around quiere the decir head que hay shot. mucha carga que está faltando. That's a Ahora, lot of load that's hay un missing. golpe que es Now, muy the around the head shot is a very dynamic shot. predecible, But es it just decir, shows that si uno sabe when we're hacia dónde predicting where va the shuttle o de dónde goes, viene el or volante, it's quizás predictable where podamos where the movernos un shuttle's poquito coming más from, temprano y así we llegar más might be able to rápido, move a little bit no vamos a earlier, tener que trabajar tan and we can fuerte. get there quicker, Pero and we si don't have vemos to work la as hard. espalda baja So en la let's look at the lower parte back delantera de la cancha, forecourt. So we've en got the ambos forecourt back casos and the forecourt había forehand. una carga Exactly, both of them de were menos 22% on the lower back. 22% en It's ambos starting to build lados. now. Ese Minus es quiere 22% decir que on un both quinto de la carga sides. estaba faltando. That's Yo a me fifth of the preocuparía porque load eso that's es algo missing. que me preocuparía I bastante, would solamente worry. por el hecho de That's que something that no would worry solo por me, el hecho de que yo estoy purely because entrenando not only de la from forma the fact that adecuada, my sino que en la training práctica yo in voy the a right cargar way, a but in mi practice, I want to load my cuerpo para body in poder competir. Y si es que yo preparation no for preparo match bien mis play. músculos de la If forma I'm not adecuada, preparing entonces lo más probable es my que yo me muscles vaya in the a right lesionar way, en un I'm partido likely to porque get mis músculos injured no in a están match in a acostumbrados basic a situation eso. because my muscles ¿Cuál aren't es el used to problema it. real que tenemos? Y esto es en la Here's the parte delantera real de la issue we cancha. have, Si vemos estos and it's at the números, forecourt. Just have a look el at those golpe numbers. de revés en la So the parte delantera de la forecourt cancha backhand shot tenía menos is 46% de roughly carga mecánica 46% a less comparación mechanical load en than una we had alimentación predictable predecible. feeding. And the Mientras que forehand was había 53% de less. golpe de So derecha at the en la parte forecourt and the delantera de la cancha forehand, era we're menos loading the body 53%, in the es decir, lunge menos de la position mitad de lo que sería en un less than juego real. half Si es of que what would be in a uno game. conecta todas estas diferencias If you tie this into biomecánicas y la mechanical posición del cuerpo, differences, uno puede biomechanical entender differences, and the position of the que body, you can todavía estamos understand llegando a ese that golpe más we are still temprano y más getting to that alto, con menos shuttle fuerza earlier a lo que and hacemos higher with less en una force now situación de than we would do in a partido match real. situation. Todo
esto nos está mostrando un escenario que realmente es preocupante, no solamente para poder producir destrezas que sean precisas con la conducta, sino que la posición biomecánica tiene una, es distinto cuando uno hace golpes predecibles. Si uno pasa mucho tiempo haciendo entrenamiento predecible, entonces uno no va a poder cargar al cuerpo para poder prepararse bien para una competencia. Uno no va a entrenar al cuerpo de la forma en la cual va a desarrollar el cuerpo para poder soportar esa competencia. Entonces, lo que yo aconsejaría a todos los entrenadores y con lo que hago con todos los entrenadores a quienes sirvo de consultor es pensar en cuál es la dinámica real de un partido. Solemos intentar entrenar por una hora y media en golpes técnicos de alto nivel, potencialmente. Y por lo general un partido dura 40-45 minutos, entonces mejor tengamos un entrenamiento impredecible en cantidades menores de tiempo, porque realmente replica un partido para ver no solamente las destrezas de la técnica, sino también la carga mecánica. Entonces, el punto clave de todo lo que hemos visto puede ser resumido en lo siguiente. Si nosotros hacemos destrezas aisladas, es decir, si sacamos estas destrezas de la posición de competencia de un juego real, es decir, donde solamente hacemos alimentación predecible, donde el jugador no tiene que moverse o donde la alimentación es muy predecible, entonces estamos quitando estas claves de percepción que se necesitan para en un juego competitivo. Estamos destruyendo o disrumpiendo. Estamos rompiendo toda la destreza. La destreza no solo se trata de golpear un volante, se trata también las partes antes y después de golpearla. La destreza incluye todo, el antes, durante y después del golpe. Y esto es lo que son los avances que hemos hecho con respecto a la dinámica ecológica. Ese es un análisis de golpes. Tenemos algo que se llama perturbación en todos los deportes. En bádminton, por ejemplo, cuando tenemos un juego de individuales, esto es mucho más sencillo a comparación de un juego de fútbol o rugby o de hockey. Tenemos a dos personas que están intentando mantener su estabilidad defensiva. Al mismo tiempo, también está intentando desestabilizar a su oponente, es decir, la estabilidad del oponente para intentar causar que su oponente cometa un error y así hacer un punto. Ahora, este golpe que les gana el punto, que les gana la jugada, no solamente crea una oportunidad para el ganador, no solamente es una oportunidad que perturba el sistema. Con cualquier dinámica ecológica, cuando tenemos una jugada, cuando tenemos toda esta información de percepción, podemos luego empezar a trabajar en las múltiples situaciones de golpes. Entonces, en las fotos que se ven arriba, en la imagen A, el jugador en azul va a servir, está a punto de servir. En B ya sirve con flick. Y el jugador en blanco decide hacer un remate cruzado. Ahora, el otro jugador está en una posición defensiva bastante difícil. El jugador azul ya ha jugado o ha golpeado el volante, mientras que el jugador de blanco todavía sigue en la esquina donde golpeó el volante. Vemos que el jugador azul hace un juego en diagonal para poder ocupar ese espacio. El jugador en blanco llega a esa esquina, comete un error en su golpe, entonces el jugador en azul puede anticiparlo porque ha podido hacer su golpe bajo menos estrés y ha hecho un net kill. Y así ha podido ganar el rally, la jugada. Ahora, la perturbación en este sistema, y realmente el golpe más significativo aquí no fue la habilidad del jugador azul de hacer un net kill, sino
fue el error del jugador de blanco al hacer un golpe cruzado donde él se autodesestabilizó su posición de defensa. Si nosotros trabajamos con dinámica ecológica, o mejor, si trabajamos fuera de la dinámica ecológica con destrezas aisladas, nunca estaríamos en este sistema. ¿Por qué? Porque los golpes van a ser aislados, es decir, no entenderíamos o los jugadores no estarían en la práctica conectando el jugar un golpe con otro golpe como causa y efecto. Ahora voy a volver a la primera perspectiva que tuve en esta presentación, donde yo les dije, yo trabajaba toda la semana de forma muy aislada y luego en el fin de semana llegaba un torneo y parecía muy distinto de lo que yo había practicado. Debido al aislamiento, no había conexión. Lo que yo tenía que hacer era practicar durante la semana partidos para poder aprender. Podemos supercargar a nuestros jugadores si nosotros practicamos una situación que incluye todas estas conductas visuales y conectan diferentes golpes de forma conjunta. Podemos supercargar esta práctica y asegurar que nuestros jugadores realmente tengan un impulso para que puedan entender cómo practicar las destrezas de nivel de competencia. Entonces la pregunta aquí es, cuando nosotros entrenamos a los atletas, estamos ayudándoles a la toma de decisiones porque esto es un punto clave esencial en los golpes. Esto va de la mano. Entonces, lo que queremos intentar hacer como entrenadores, y esto va para todos los deportes, cuando yo lo hago con cualquier entrenador de cualquier deporte, la pregunta es, ¿estamos haciendo que nuestros ambientes, nuestros entornos sean impredecibles? No queremos que sean predecibles porque así muchas cosas ocurren en el cuerpo. Estamos en una situación en la cual estamos trabajando para estabilizar nuestra propia posición defensiva y desestabilizar al mismo tiempo a nuestro oponente. En badminton, deportes como en fútbol o en básquet tienen fases distintas y que puede ser más fácil en esos deportes el concentrarse en la estabilización y desestabilización en fases separadas, totalmente distintivas. Eso lamentablemente no lo tenemos aquí porque tenemos que conectarlo los dos. Los jugadores tienen que pensar en la estabilidad de sí mismos al mismo tiempo que piensen en la desestabilizar a sus oponentes. Mi recomendación es no alimentar de forma estática. El alimentador debería de moverse constantemente. Si es que uno va a practicar de esta manera, si es que uno va a hacer golpes de un área, por ejemplo, ok, hay millones de formas en las cuales pueden hacerlo, eso es solo un ejemplo, pero hagan que la posición del alimentador cambie para poder hacer que se parezca un poquito más a una competencia real. Por ejemplo, yo también luego hago que los jugadores se alimenten uno al otro y luego piensen en el tiempo del golpe. Si es que el jugador siempre sabe que el alimentador va a ir al mismo lado, entonces ellos van a saber qué es lo que ocurre y lo van a predecir mucho más rápido, pero aún así van a practicar lo que ocurre en la competencia. Entonces no tengan un sistema predecible. Que el jugador entienda que el alimentador no siempre va a ir al mismo lugar, quizás puede alimentar en diferentes lugares también, cosa que el jugador siempre va a tener que irse a su posición base o su posición defensiva para poder tener estabilidad y saber y esperar a dónde va el volante. Son un par de ideas que les estoy dando. Y tres cosas más para dejarles antes de terminar el día de hoy. Eso va a estar en el texto que estoy escribiendo. Los entrenadores pueden intentar enfocarse en tres cosas. Lo primero es la intencionalidad. Olvídense de la habilidad o la técnica, concéntrense más en el resultado. ¿Cuál es el resultado que uno quiere obtener? Y permiten que el jugador explore cómo llegar a ese resultado. No les digan cómo hacerlo, porque cada persona es distinta, cada persona se mueve de forma distinta, cada persona tiene una experiencia individualizada a lo largo de sus vidas y dentro del deporte. Entonces, denles restricciones, denles un ambiente donde díganles lo que ellos quieren, lo que ustedes quieren que hagan y permitan que ellos lleguen ahí de su propia forma, que por medio del ensayo y el error. Concéntrense en eso, en el resultado durante la sesión de entrenamiento, no en lo que ustedes quieren que ellos hagan con este movimiento de estrés en particular. El segundo punto que les mencioné anteriormente es el feedback.
The second one, as I spoke Va a haber about earlier, is todo feedback. un capítulo sobre feedback There's going to be en a whole mi chapter, like libro. I said, talking Todavía about no he feedback. escrito There's mucho al not a respecto, lot pero written este at es the un punto moment in increíblemente Influence with parameter importante. feedback, but it's Los incredibly entrenadores important. no deben de The instruir o coach decir qué not be hacer, hazlo así, instructing hazlo así. and No, telling tenemos what que to permitir que do. los Do it this way, jugadores, do it that way. con We intencionalidad, need por to allow supuesto, utilicen su players, propio like I said, with mecanismo de intentionality, to feedback use their own para que internal ellos mismos feedback entiendan cómo deben de mechanisms llegar a un to lugar understand o a una how to situación. get Sabemos que somewhere. los jugadores van a A entender player, cuando cometan we all un know error that a player con ensayo y will error. understand when they No make tenemos an que error, when a decirles shot nada, ellos lo doesn't van go a sanar cuanto particularly well. solos. We don't need to tell Pero them es that. muy They importante will que understand los it. entrenadores y los And it's atletas very entiendan que important that players fallar and es coaches understand aceptable. that failure A mí me is encanta acceptable. fallar. Cuando I love yo failure. enseño en la Whether I'm teaching universidad, cuando trabajo a con lecture at un equipo de university, fútbol, jugadores de whether I'm working bádminton, with a yo siempre football empiezo team, diciendo, lo que balancing queremos players, lograr I el día always de hoy start es by fallar. saying, Queremos what we want to achieve fallar. today Y is eso está failure. bien. ¿Por We qué? Porque want vamos to a have aprender. Ustedes failure. van a aprender And de that's okay, esas because we're fallas going que to learn from cometan. it. You're going to work out how to Y achieve from failure. la última pieza de And the rompecabezas que quiero final que se piece of lleven this puzzle es ver to take lo que away llamamos would en la be looking investigación at científica what we los would grados call de in libertad. scientific research would look at the degrees of Este es freedom. un área bastante Now compleja, that's very pero si lo much pudiera it's a very simplificar, complicated diría area, que en los grados but de if I could libertad, simplify it, in las degrees cosas, of los freedom movimientos que are un jugador the puede things, the realizar movements that a en un player escenario son can los grados de undertake libertad. En cualquier in one escenario, en cualquier situación, scenario. So in hay any one ciertas scenario, cosas there o are opciones o an amount of permisos an que amount of un jugador tiene options that a disponibles. Si player nosotros has aumentamos available la to him. If we impredictibilidad, increase the también predictability, disminuimos la we cantidad de decrease libertad the que amount tienen. of Entonces quizás freedom ellos that se they desarrollen de have. una So they forma o de might un par only de develop formas in al one jugar, pero si way es que de or a repente nosotros couple of ways of aumentamos la playing something. impredictibilidad y If all les of a sudden we increase the permitimos unpredictability expresarse y ser and we allow them creativos, de to repente express themselves and be vamos a ver que creative, los jugadores empiezan a hacer all of cosas a que no se habían sudden hecho we antes. might find players Y do así es como things that nosotros haven't inventamos been nuevas done formas de before. jugar, así es como And this is nosotros how inventamos we nuevos invent new golpes. ways of playing. This is En how we muchos invent new deportes es muy shots. común You know, tener in lots of nuevas sports, it's very cosas, common to nuevas formas de moverse, have new etcétera. things arrive, new ways Permitan of que los jugadores moving. sean Allow players to creativos. be Si no lo creative. permitimos, If we simplemente don't estamos allow that, regurgitando lo all que that nosotros happens aprendimos is como we entrenadores hace regurgitate 20 o what 30 años we atrás learned as y el coaches ciclo from solamente va a 20, continuar. 30 Entonces, years ago, permitan and the tanta cycle continues. variación e So try impredecibilidad to allow as como sea much posible para variance que and los much jugadores exploren y unpredictability as encuentren su possible propia forma de for hacer las players to cosas, explore siempre y and cuando todo find their own encaje way. y lo reconozcan y lo As long as entiendan. it fits within a recognized standard, Siempre y cuando we call this a bandwidth esté of dentro de los feedback. parámetros aceptables As long como as it sits within entrenador acceptable movement parameters, o como as a educador de coach entrenadores, yo le diría a mis or as a coach entrenadores, educator, I would simplemente say no to digan my nada, dejen coaches que and los coaches I jugadores work with, exploren. Al just final don't del say día pueden anything. tener una Let the players conversación explore. sobre qué At the end, you funcionó, can qué have a no. discussion around Es decir, simplemente déjenlos what jugar, worked, what déjenlos didn't work, crear, but just let permitan que them sus play, jugadores sean let them creativos. create, Ok, let our muchísimas players be gracias creative. por permitirme presentar el Okay, día de thank you ever so hoy y creo que much ahora tenemos for una allowing me ronda to de present today. preguntas. Adrián. I believe now we have questions Gracias, and gracias, answers. So I'll Steve. hand back to Y Adrian for créenos que that. vamos a estar muy ansiosos de ver ya tu libro y tiene muchos tópicos interesantes según nos has comentado. Muy bien, pasaremos ahora a nuestra acostumbrada sección de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario que quisieran compartirnos, por favor escríbanlos en el cuadro del chat. Steve, tengo varias preguntas y todas son muy interesantes de los temas que has tocado. Primero, aquí tengo una anotada que me llamó la atención. Coméntanos brevemente sobre lo que hablabas del feedback durante las prácticas. Sé que en tu libro es un tema que vas a tener a consideración, pero ¿cómo ir inculcando este tipo de feedback diferente? ¿Cuál es tu propuesta para las prácticas no predecibles? Para acortar la historia, porque es bastante Right, so larga, very much long si story nosotros short here, I'm going to trabajamos try and keep it brief. bajo el enfoque de If we dinámica work under ecológica, an lo que queremos ecological tener balance es approach,
la What we autorganización del want to jugador. have Es decir, is queremos que el the jugador en sí self-organization of sea the quien player. encuentre las So we respuestas. want Lo the que no player queremos es to que el find the el entrenador answers. sea quien le What we diga las don't want respuestas is a coach to al, tell the al player the atleta. answers. Y para un entrenador So, eso es and muy, for a muy coach, difícil. it's A very, mí very siempre difficult. This is something me es that muy I difícil struggled porque with, tengo que quedarme is trying callado. to A be veces quiet. yo veo un As I see a jugador player haciendo do algo y something, desesperadamente quiero and I comentarle, would uy, desperately want debiste to hacer comment esto. O on that. quizás intenta Oh, you aquello. should have done this. Entonces, lo que yo You maybe try sugeriría this. es que ustedes como entrenadores What I would suggest is you, deben as tener un coaches, límite de lo have que a consideran que es limit aceptable. of Si what es que you el consider jugador to está be dentro de acceptable. estos If the límites, de estos player is parámetros within que han that establecido, bandwidth, within permítanle those simplemente limits, those explorar, parameters, permítanle jugar, allow no them just digan to nada. Como explore, entrenadores allow podemos them to quedarnos play. callados Don't también. say anything. As Un coaches, we consejo, can be quiet. y esto yo le digo a otros One tip entrenadores y is también a los padres, porque a would tell menudo lo que this to other ocurre es coaches and I los would tell this padres to y otros parents, entrenadores con because quienes what often trabajamos dicen, happens is oye, parents and los other papás coaches van will a los walk in and entrenadores y les say, dicen, oye, "You're no estás not trabajando, coaching." enséñale a mi hijo. Actually, you No, pero are, sí lo estás because what you're haciendo. doing as the Uno está coach is you are observando lo que está haciendo ese watching jugador. El specifically what that feedback del player is entrenador viene al doing. final, cuando Your uno le hace feedback preguntas comes al at the end, jugador. where you're Pero lo que where you're queremos es que el questioning the jugador player. sea quien You're encuentre trying to make su the propia player respuesta find out the para permitir answer. el aprendizaje. That's Si of nosotros les anyone. decimos, nosotros no le decimos If we nada al teach jugador, somebody queremos que anything, ellos encuentren su we want respuesta por sí them to mismos. find the answer. Espero que se haya Hopefully entendido. that explained it Excelente. in a very short. He visto muchos entrenadores que utilizan, incluso a nivel, bueno, de principiantes, intermedios, las prácticas predecibles. Y no es que esté mal, simplemente es buscar la forma de que estas prácticas lleguen a ser impredecibles. ¿Qué nos aconsejas? ¿Cuánto porcentaje ya? ¿Será que más bien a nivel intermedio deberíamos ya regular las prácticas no predecibles para que estos jugadores vayan desarrollando estas destrezas? No predecibles para que estos jugadores vayan desarrollando estas destrezas. Mi consejo sería Yeah, un my advice would enfoque de be, dinámica now, ecológica, an solamente ecological un dynamics enfoque. approach is Es el one enfoque en el approach cual to yo coaching. definitivamente It's one that creo I y la thoroughly believe in. investigación The nos está research apuntando a que esta es la is very mejor much forma de pointing practicar porque estamos towards conectando this is the el best movimiento de way to competencia practice, con because el we're movimiento de linking competition práctica. Entonces, movement mi to recomendación practice movement. sería, So my y por eso recommendation would justamente be, yo le enseño a and this mis is what I teach alumnos, my yo students enseño who are a sport coaching alumnos and de physical educación física, education yo students. les enseño, I mira, say tú to no them, puedes you enseñar, can't coach from a eh, textbook. The skill el entrenador comes from tiene the que ver coach. una It is situación up to the coach to look y at decir, a mira, situation yo puedo hacer and este say, ejercicio del I libro can más make it more impredecible unpredictable haciendo by X, doing Y o Z. X, Y, or Z. No debería ser totalmente It doesn't have to impredecible, be, porque and si it no, shouldn't entonces no be estás practicando wholly nada. unpredictable, because then you are not Pero incluso si practicing puedes in certain tomar un areas. ejercicio, una But even rutina if que you can siempre haces take con tus one jugadores y drill, hacerla one ligeramente routine that you do with a más player, impredecible, and just entonces make ya it vas a ayudar a slightly esos more jugadores unpredictable, a then you are going to mejorar. help ¿Por that qué? Porque player van a conectar to become su better, información because they de will be linking percepción a la their destreza en perceptual sí. Si information es que to the ustedes skill itself. luego empiezan a agregar un poquito If you más can then de start to add impredecibilidad more dentro de las and add more restricciones que and add ustedes, more within donde the ustedes quieren constraints that you entrenar o want enseñar, entonces está to bien, coach no with, es fácil y toma that's where you práctica, want to be. It's pero not easy tenemos and it takes que practice, alinear la but información we de have percepción que to uno tiene align en un the juego con lo que perceptual nosotros hacemos durante information in la match play práctica, la to what sesión we de do práctica. in practice. Claro, muy interesante esa parte que mencionas. De hecho, tenemos una pregunta de nuestra audiencia que nos dice cuánto tiempo aconsejas que debe de ser estas prácticas en una sesión de entrenamiento. Nuevamente, esa es una pregunta que Yeah, again, that's a la question mayoría de that entrenadores me will hacen. absolutely Yo be siempre asked by most coaches and has been before. vuelvo I a would go back to una de las primeras diapositivas que les mostré. the ¿Qué first ocurre slide I dentro de una had up, or the competencia? first few En una slides. What competencia, happens in a si es competition? que, So in a competition, digamos que if they're solamente es playing un jugador va a jugar un partido let's say por it's día, just ¿ok? one match Como per day, ejemplo. Ok, just as an imitemos example. eso. Imitemos esa actividad. Let's mimic that. Entonces, si es que una Let's sesión mimic o that si activity. So un partido dura, if a digamos, session is, or if a match digamos que goes on lo empleamos for, hasta una let's hora. say, No se we could trata probably extend lo it to que an hour. va a ocurrir It's por not todo el so tiempo, much sino what dentro de ese happens tiempo. Es for the decir, si es que total uno length of ve, time. It's what happens within y it. esto So depende if de you la, have a look de la at, edad, de and la it depends on disciplina discipline and y del age, and it will nivel. depend on ¿Cuánto dura a una certain jugada, level. un rally
how a long do the rallies ese last at nivel, that cuál es el level? tiempo de What's the descanso. rest Traten de time? replicar lo que ocurre en la Try and competencia. De esa replicate manera ustedes what van a happens in poder a competition. aumentar That way, you will be able to la carga increase física y mecánica de la the sesión, pero physical and también mechanical disminuir el load of the volumen. session, Y eso but es probably mucho más decrease the volume. representativo. That's Yo far more representative. realmente creo I'm a big que si es que believer, uno hace a big menos en una believer cancha de in badminton, if you pero do lo hace less on con a badminton una court, mayor but it's calidad, quality, va a ser that will mejor be better a hacer algo than more sin that is calidad. not Esa quality. sería mi recomendación. So that's my Bueno, recommendation. el error lleva a la perfección, sería prácticamente. Y una última pregunta. Eh, Hablaste un poco acerca de las señales perceptivas, como la posición del oponente, la altura del volante, en la toma de decisiones. Esto es un proceso que se debe enseñar. Tenemos que enseñarle a los chicos cómo identificar esos factores y va dentro de las prácticas no predecibles. Entonces, que nos hables un poquito acerca de estas señales perceptivas y creo y que me comentes un poquito también si estas prácticas no predecibles conllevan o van llevando poco a poco a la percepción de la anticipación en los jugadores para percibir previo las acciones del oponente. Sí, primero, creo que la Yeah. respuesta es realmente que todo Firstly, está I think disponible. the answer really is Todo ya está ahí, porque están everything's available. All the answers imitando are el there juego. because they're in match play. Ahora, So when ¿qué we look tanto at, debería durar we una might want to ask the sesión question of how long should a de session take? práctica o de actividad The física? physical La activity we respuesta should es, do in there? vean cuánto duró Well, the un answer partido is have a real. look at Ahora, match cuando play. hablamos de las pistas So if we want to look at the de perceptual percepción, cues, we tenemos que just ver need to have a look nuevamente at match play. un juego real. Es There's a diferente en really individuales y interesting dobles, porque en difference between individuales uno solo singles and tiene que doubles preocuparse because de within dónde está singles you've just el got to worry about oponente, your tu propio opponent's location, your ubicación, location, la shuttlecock ubicación del volante, la location. velocidad I del say only volante, shuttlecock speed, pero en and those, dobles uno all tiene of those que areas. Within doubles, uno juega you los have to golpes make en base a la or you posición de play tu shots based pareja, on también en where your base a dónde teammates está position. tu You oponente. make shots Entonces, based on where toda the esa opponents are información que positioned. uno puede ver en un So all partido, of cuando that uno juega un information that partido, you can see toda in esta a match, información, when you todas play in a estas pistas match, visuales, all of that information, all of those esas son visuals that cosas que come son through, importantes. they are the things that are important. Cuando uno practica, When imagínense you que han when practicado you toda la practice, semana, if pero you ustedes no imagine han a whole week's visto worth of practice where you don't nada see any impredecible, unpredictable simplemente uno está feeding or play, and all you respondiendo do a una is just alimentación respond to predecible. very Uno no ha predictable practicado nada, feeding. eh, You don't get to esas destrezas de practice anticipación, para those nada. Entonces, si anticipatory skills simplemente le at all. agregan So just by algo adding in, I impredecible, say just by adding in the Adrián, como tú unpredictable dijiste, nature, uno va a all of a empezar sudden, a Adrian, like you ver y said, you are starting to practicar y develop experimentar and practice and la habilidad experience de anticipar movimientos, porque the uno ability ya to está acostumbrado. anticipate movement Y eso because es you're used to it. lo que es clave. Pero las respuestas ya están And ahí. that's the Simplemente key. tenemos que ver cómo es But que the uno answers are juega en la there. vida real. We just look at match Así play. funciona It's cualquier like any deporte. Yo he sport. trabajado también en fútbol I work a lot in football or soccer, as you call it, y in Americans. constantemente vemos And por we cuánto tiempo constantly look at tiene la pelota un how long a jugador. player has the En ball 90 for. minutos, en Now, on promedio, un average, a jugador solamente player tiene in la pelota 90 por un minutes has minuto. the Eso es ball for todo. only 1 minute. That's all. Most of their Entonces, work is done without the entonces la ball. mayoría del So what are partido they están looking viendo at? el balón, pero no lo están Badminton is teniendo. very Pero different badminton es distinto porque es muy because it's dinámico. so quick and so Entonces no dynamic. tenemos mucho You tiempo don't have entre long un between one rally y el shot to the siguiente. next. Tenemos que ver toda la But competencia everything's entonces. there. We just need to look at the Muchas gracias, information. Steve. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y gracias por compartir con nosotros una ponencia exquisita, muy interesante y ha sido muy enriquecedor tenerte en el programa y conocer las diferentes ofertas formativas de nuestro deporte y estaremos al pendiente de tu libro. Gracias. Bueno, y a ustedes, nuestra audiencia, antes de cerrar el webinar de hoy, queremos saludar a toda nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy, especialmente a aquellos que nos enviaron su fotografía. Tenemos a Sebastián Bolbochán desde Córdoba, Argentina.
Y desde México, bien que se hicieron presentes, Maximiliano Ávila y Antonio Oseguera. Bien, ya para ir cerrando el webinar del día de hoy, también queremos, en nombre de la PANAM, agradecer a las personas que nos acompañaron, como son el caso de las siguientes personas: Sebastián de Argentina, Novalis de Benín, Cindy, que nos acompaña desde Bolivia, Blanca de Colombia, Randy desde Costa Rica, Wilton desde República Dominicana, Andrea desde Guatemala, Emily, saludos allá en Guyana, a Juan en Honduras, a Max, Karen y Jorge en México, a Martín desde Holanda, a Víctor desde Perú, desde Polonia, Wolfgang y Andrew, a Kelvin desde Puerto Rico y a Gigliola en Venezuela. En nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, les agradecemos su participación y esperamos que hayan disfrutado de la sesión del día de hoy. Cuídense y manténganse a salvo. Hasta la próxima. Bye.